Queridos alumnos de la carrera Ciencias de la Educación, primer curso, segunda sección, continuamos con nuestra matemática clase número 7. En esta clase presentamos el tema siguiente: expresión algebraica. Expresión algebraica ya he estudiado en el curso básico, secundaria. Ahora estamos profundizando un poquito y rememorando lo ya estudiado, aprendido, y refrescando un poco la memoria al respecto. Entonces, tenemos esta clase bien breve que habla de expresión algebraica. ¿Y qué es una expresión algebraica? Y es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Normalmente se utilizan las últimas letras del alfabeto español, X, Y, Z, etc. Y siempre las primeras letras representan a cantidades conocidas, como A, B, C. Bueno, las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. Es decir, una expresión literaria común traducido a una expresión matemática, lo que se denomina expresión algebraica. Y también representa a cantidades desconocidas. Conceptos básicos que uno debe saber. Cada grupo de letras o número y letras, como ahí tenemos tres ejemplos: a cuadrado, b séptima, c cubo, 25 ab cuarta, raíz cuadrada de a al cuadrado, b al cuadrado, son expresiones algebraicas. Como ejemplo, hay una variedad infinita de expresiones algebraicas, pero presentamos así como a base de ejemplo. Tenemos la palabra término. Un término separamos de otro con los signos más o menos. Un término consta de dos partes. Una parte numérica que se llama coeficiente y el factor literal que se llama, es el número que va, el factor literal, coeficiente y factor literal son las dos partes. Y el coeficiente es la parte numérica que está delante, que indica la cantidad conocida. Si no lleva ninguna cifra, recuerda que lleva el 1. Cuando decimos AB, por ejemplo, estamos hablando de 1AB. Eso nos hace recordar ya nuestra regla de que cuando no hay ningún número, se debe leer como si fuera 1, la parte coeficiente. Y el factor literal es la compuesta por letras con sus exponentes, si lo tienen, porque puede no tener. Y vemos los tipos de expresiones algebraicas, como monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio. Entonces tenemos según consta de cuántos términos. Porque dijimos que término es una expresión algebraica que no está separado por el signo más o menos. Es un conjunto de expresión algebraica que no está separado por el signo más o menos. Y cuando se trata de un solo término, entonces la expresión algebraica se denomina monomio. Ahí tenemos como ejemplo 3x. Cuando es binomio, viene de bi, el doble, 2x más 1 más 4, por ejemplo, consta de dos términos. Trinomio, x cuadrado más x más 5, por ejemplo, tiene tres términos, está separado por el signo más o menos, en este caso más, y consta entonces de tres términos. Ahí consideramos entonces la cantidad de términos, no por la extensión. A veces puede ser dos letras o dos números y ya que sea un binomio, o de lo contrario, pues que pueda tener 5 o 6 números y letras juntos y se tiene un monomio cuando está en un solo bloque. Veremos después con las operaciones todas estas clasificaciones. Y hablamos de monomio.
Se llama monomio a la expresión algebraica que tiene un solo término. Ahí tenemos tres ejemplos. 5a cuadrado b al cubo es un solo término. Tenemos un monomio. En el número 2, raíz cuadrada de 4ab cuadrado. En el número 3 tenemos 5x cubo y cuadrado sobre raíz cuarta de 2c al cubo. Son ejemplos de monomios. Y cuando se trata de binomio, repetimos, se llama binomio la expresión algebraica que tiene dos términos. Ahí tenemos tres ejemplos de expresiones algebraicas con dos términos, por lo tanto son binomios. Trinomio se llama así a la expresión algebraica que tiene tres términos. Ahí tenemos un ejemplo. Hasta donde se encuentre el signo menos es un término. Luego hasta que se encuentre el signo más, otro término, y el resto, el último conjunto de expresión algebraica es el tercer término. Entonces consta de tres términos, por lo tanto se denomina trinomio. Bueno, clasificamos hasta ahí porque hay cuatrinomio, quintinomio, puede ser más, porque hay expresión algebraica que consta de cuatro términos. Por ejemplo, en el factoreo, por agrupación de términos, debe tener por lo menos cuatro términos. Cuatrinomio. Luego veremos las operaciones de cada uno de ellos. Y se habla de primero la suma de monomios, es una adición, entonces, y hay una condición mínima necesaria para que se puedan sumar. Solo podemos sumar monomios semejantes, es decir, los que tienen igual parte literal. Monomios semejantes entonces son los que puede diferir en la parte coeficiente, la parte numérica que le acompaña la cantidad, pero la parte literal tiene que ser igual letra con igual exponente. La suma de los monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes. Es decir, solamente se suman los coeficientes. En este primer ejemplo tenemos el coeficiente, ahí viene a ser el número 2. Este número 2 que está al lado indicando la cantidad es el coeficiente. Todo el resto, x cuadrado y cubo z, viene a ser su parte literal. El otro término, el otro monomio, viene a ser 3x cuadrado y cubo z, tiene igual parte literal. ¿Y qué es lo que se suma ahí? Solamente el número 2 y el número 3. Aquí se indica y al último se tiene que es 5 y la misma parte literal le acompaña. Por eso dice, es otro monomio que tiene la misma parte literal. No se toca la parte literal, solamente se suman los coeficientes. Si los monomios no son semejantes, al sumarlos se obtiene un polinomio. Es decir, cuando no son semejantes dos monomios, se puede también sumar, pero se deja indicado sin juntar, sin convertirse a un solo término como resultado. No se efectúa, solo queda indicada, dice. Por ejemplo, aquí 2x cuadrado y al cubo, 3x cuadrado y al cubo z. Esta z que está además en el segundo término viene a ser la parte no igual, la parte literal, ahí está haciendo la diferencia. Por lo tanto se indica, solamente se indica y se deja así sin sumar, pero se deja indicada la suma. El otro ejemplo dice 0,7 mx, no mi, 0,7 mi más 2,6 mi. Se suma 0,7 más 2,6, tenemos 3,3 mi. Se suman los coeficientes 0,7 y 2,6 y la parte literal que viene a ser mi va el mismo. Quiere decir que es la única regla que tiene
Sumar normalmente se puede hacer con la calculadora, porque puede venir como coeficiente fraccionario, como coeficiente cualquier número, sea racional, puede aparecer entero o natural como coeficiente. En este caso, el número racional, 0,7, 2,6 también. Entonces ahí se tiene la suma y la parte literal va igual. Se puede decir una regla más cortita así, se suman los coeficientes y va el mismo como parte literal. Todo lo que ahí se dijo, la misma cosa. Tenemos el número 2, producto. Producto de un número por un monomio. O puede ser el producto de dos monomios. De un número dice aquí, está indicando, por ejemplo, 5 por. En la expresión algebraica se suele utilizar el signo por con un punto nomás. El paréntesis 2x cuadrado y cubo z se multiplica por 5, entonces como 5 es un número natural, con el 2 coeficiente se multiplica y ya se tiene 2 por 5, 10 y va igual parte literal. La misma cosa. Es como la multiplicación de un número por un monomio. Pero cuando se multiplican dos monomios, por ejemplo aquí dice 5x cuadrado y al cubo z por 2x y cuadrado z cuadrado, aquí ya no hay condición de que sean términos semejantes, pero sí se multiplican la misma parte literal, x con x, y con y, z con z. En este caso, al multiplicar 5 por 2, 10. Se tiene aquí ya el resultado. X cuadrado no tiene con qué multiplicar, por lo tanto va igual x cuadrado. Y al cubo con y al cuadrado se suman los exponentes, entonces se tiene y a la quinta. Z por z cuadrado, al no tener ni un exponente z, equivale a 1. Con z cuadrado se suman los exponentes, entonces se tiene z al cubo. Por lo tanto, se multiplican los coeficientes y también la parte literal de igual base y se suman los exponentes en este caso. Y repito, el que no tiene exponente vale 1. El que no tiene coeficiente vale 1. El que no tiene denominador también vale 1. Eso ya hicimos en clases anteriores. Y completamos aquí donde hay 1, donde no aparece como coeficiente, donde no aparece como exponente y donde no aparece como denominador. Bueno, entonces sencillito así. Tenemos el otro ejemplo. 8ab por 5a cuadrado b al cubo. 8 por 5, 40. b por b, bueno, a por a al cuadrado, a al cubo. Se suman los exponentes. 1 más 2 igual a 3. B a la primera, o sea, b nomás se tiene que leer, pero ya se sabe que es con exponente 1. B con b cubo, entonces da b cuarta. Se suman los exponentes al multiplicar. Y ya comenzamos a decir que cuando se divide es lo contrario, se restan los exponentes. Y tenemos así el número 4 que dice división de monomios. Solo se pueden dividir monomios cuando tienen la misma parte literal, es decir, la misma letra con algún exponente para restar los exponentes, de la misma letra únicamente. Por eso dice, tiene la misma parte literal. No precisamente totalmente la misma parte literal, pero sí letra, por ejemplo, x con x, y con y, z con z, m, cualquier letra, entonces con la misma letra únicamente se puede hacer como la multiplicación, sumar los exponentes, y como la división, restar los exponentes. Bueno, dice el grado del dividendo es mayor o igual que el del divisor. ¿Por qué? Porque del dividendo se va a restar el exponente del divisor para que salga 0 o algún número natural. Porque de un número menor al restar un número mayor dará un número negativo. Por eso
es imprescindible que el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor. La división de monomio es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tengan la misma base. Ya habíamos acordado antes. Por ejemplo, si vamos a dividir, también se puede expresar de las dos formas, como raya de fracción o como signo de la división, como en el segundo ejemplo. En la raya de fracción entonces se divide 6 dividido 3, 2, x al cubo dividido x cuadrado, sobró x, porque se restan los exponentes, y a la cuarta dividido y cuadrado, quedó y cuadrado, z cuadrado con z cuadrado, al restar los exponentes da 0, es decir, ya no tiene z, porque z a la 0, exponente 0, equivale a que ya no hay z, entonces ya no se copia. Cuando es igual cantidad, como la misma base y con exponente igual cantidad, entonces da 0 y ya desaparece en este caso. Por eso salió x y cuadrado nomás ya. El segundo ejemplo dice 20m a la quinta n a la cuarta dividido 4mn. 20 dividido 4 cabe a 5. M a la quinta dividido m a la cuarta. N a la cuarta dividido n al cubo. Y ya está el resultado. Puede ser que no sea una división exacta, entonces se puede dejar indicada como una fracción. Vamos a suponer que el coeficiente del dividendo y el coeficiente del divisor no sean divisibles. Entonces se puede dejar indicada y ya queda así como resultado final. Entonces así tenemos las tres operaciones más importantes entre monomios. En esta